realizan concierto en Casa de las Américas para celebrar los 50 años de la fundación del movimiento de la Nueva Trova. Intercambian escritores miembros de la UNIAC sobre la investigación literaria. Y concluirá este domingo el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Saludos desde La Habana, es viernes 9 de diciembre de 2022 y ya abrimos la última emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Este jueves, Casa de las Américas fue escenario de un concierto dedicado a los 50 años de la fundación del movimiento de la Nueva Trova. Los protagonistas fueron jóvenes que decidieron evocar a aquellos que hicieron la historia que perdura en la música cubana. En la Sala Che Guevara, el primer canto fue para Aide Santamaría, a un siglo de su nacimiento, y al amparo de la pasión sin límites para que la Nueva Trova trascendiera más allá de los años fundacionales de Casa de las Américas. Al concierto, para evocar la vida, llegaron voces multiplicadas en el espíritu de un país. Fue el homenaje a quienes hace 50 años creyeron en la canción y en la magia de sus guitarras. La poesía germinó para que Noel Nicola, Sara González, Pablo Milanés, los hermanos Feliu y Lázaro García descansaran en la paz de aquellos sueños con acordes. El Instituto Cubano de la Música confirió a Casa de las Américas la moneda conmemorativa aniversario 50 de la Nueva Trova. El reconocimiento también lo mereció la maestra María Elena Vinuesa, directora de música de la institución, y Aurora, la mujer que amó Vicente Feliu. El viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, acompañó a los artistas. Jóvenes trovadores se unieron a voces de otras generaciones y recordaron que la trova fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y que es preciso evocar a quienes desde el siglo XIX han puesto poesía a cada tiempo. Cuando en la Sala Che Guevara se presagiaba el final, entonces cantaron Créeme, porque Vicente Feliu siempre estuvo allí. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de una importante institución cultural le hablamos ahora. La Academia de las Artes de Camagüey destaca en la enseñanza artística, lleva adelante el legado de quien fuera una figura esencial de consagración de cultura en la provincia, Vicentina de la Torre. Una institución formadora de artistas que enriquece la docencia y espiritualidad. La Academia de las Artes de Camagüey honra a Vicentina de la Torre, pedagoga que dio nombre a la escuela. Este centro ha nutrido de profesionales a importantes instituciones culturales de la provincia y el país. La escuela en estos momentos está imbuida en la celebración del 55 aniversario de la Fundación de la Enseñanza en Camagüey. Como saben, nuestra escuela fue prácticamente la sede donde se inició esta enseñanza artística. Estamos participando en todas las actividades con la comunidad. Se caracteriza por la calidad del claustro. Su actual matrícula la integran más de 250 alumnos de varias provincias en las especialidades de ballet, artes visuales y actuación. Nosotros en el nivel elemental tenemos matrícula completamente camagüeyana, pero en el nivel medio pues tenemos estudiantes de toda la región oriental. Y es una suerte, es una ventaja muy grande porque todo el ballet está agrupado aquí. Actuación tiene el privilegio de contar con los mejores actores que se desarrollan hoy en día en las tablas camagüeyanas. Actores vivos, actores que están en proceso legítimo de creación, y logramos una simbiosis entre la academia y los procesos artísticos, las artes escénicas. Ahora mismo estamos enfocados en los ejercicios finales por año, momento del curso que es muy importante porque es el que le da, se hace como una especie de entrega pedagógica al año siguiente. Como nueva experiencia en el centro, se inserta la especialidad de instructores de arte en plástica y teatro. Antes pertenecían solo a educación, desde este año son parte del Centro Nacional de Enseñanza Artística desde este curso. Aquí se estudia instructor de arte de teatro, que tenemos 10 alumnos que están imbricados en los espacios también de los alumnos de actuación y muy vinculados con el Centro de Casas de Cultura. El inmueble cuenta con la Galería de Arte Jorge Santos.
salones con tabloncillos para ensayos y una sala teatro, espacios dedicados a la promoción del arte. La instalación de estilo colonial acoge en sus pasillos obras de prestigiosos artistas entre las arcadas y vitrales que adornan el recinto. La Academia de las Artes Vicentina de la Torre ha aportado valiosas figuras a la cultura nacional. Las nuevas generaciones encuentran aquí un lugar para prepararse en las disciplinas artísticas y luego participar de manera activa en los procesos culturales. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y en el próximo segmento le estaremos hablando de literatura. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Dulce María Loinás, figura brillante y singular, considerada una de las voces magníficas de la lírica en lengua española del siglo XX. Presentaciones de libros, charlas literarias, exposiciones de artes plásticas y otras actividades ofrece el Centro Cultural Dulce María Loinás en homenaje al aniversario 120 de su natalicio. Es uno de nuestros titulares. Varios estudiosos de las letras cubanas se reunieron en la capitalina sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba para intercambiar sobre el futuro de la investigación literaria, su estado actual y el interés de los jóvenes por acercarse a temas de imprescindible análisis. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba dedicó 2 días a debatir sobre la investigación literaria y las discusiones actuales en torno a este tema. Uno de los objetivos de estos encuentros es profundizar en la riqueza de los archivos de la Biblioteca Nacional, el Instituto de Literatura y Lingüística, el Centro de Estudios Martianos y las universidades del país. La investigación literaria en Cuba no estaba en su mejor momento, en el sentido de que no vemos que las más jóvenes generaciones se muestren interesadas en bucear, y digo bucear en el sentido lato de la palabra, profundizar, advertir en estas fuentes documentales que tenemos preciosas, y ahí hay mucho material, entre comillas, muerto, intocado por las manos de los investigadores. En ambas jornadas se conversó sobre el ensayo y la investigación con una mirada interseccional de género. También preocupa a los investigadores la estructura de los sistemas educativos, así como el desarrollo de la crítica y la historiografía. Otras ponencias abordaron las obras completas de José Martí y el caso del príncipe jardinero y fingido Cloridano. Siempre pongo el ejemplo, y valga la repetición, de Leonardo Sarria, que es un investigador, un profesor de la Facultad de Artes y Letras, pero que es sobre todo un investigador. Ahí están sus obras, su epistolario de Julián del Casal, libros raros y valiosos de la literatura cubana, en fin, su investigación llevada a libro también sobre la poesía religiosa en Cuba. O sea que tenemos ejemplos, pero quisiéramos que hubiera muchos más. Rejuvenecer la investigación literaria en las ciencias sociales exige un acercamiento a los recortes de prensa, la correspondencia y toda la papelería. Aunque jóvenes investigadores de España y Estados Unidos se han interesado por la cultura nacional, falta motivar a las nuevas generaciones de las letras cubanas. La investigación es muy necesaria para los creadores, para la literatura, porque es la que estudia y determina cuáles son los verdaderos valores, cuáles son los libros, los escritores que trascenderán. Contar la historia de la isla es también conocer a sus escritores. En eso coinciden quienes descubren diariamente el valor de la literatura. Lisandra Ronquillo, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con una escritora de nuestro país conversaba hoy mi colega Magda Resique en su segmento de entrevistas en primera persona.
En primera persona, recibimos hoy a una escritora, mujer que ha cobrado gran relevancia en el panorama literario cubano, que es capaz de adaptarse a muy diversos géneros literarios y desempeñarse en todos con muy buen tino, con mucha creatividad, con un estilo muy original, en fin, muy reconocida por la crítica, muy premiada en Cuba y en el mundo. Y desde esa juventud que exhibe, promete mucho en ser una de esas cubanas referentes de la literatura de su tiempo, porque sin dudas hasta los lugares donde se formó y las responsabilidades que asumen nos garantizan ese camino futuro. Para Dasra Novak, a quien le agradezco muchísimo que hoy nos acompañe en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y también quiero hablarles a ustedes de un poco el tránsito de Dasra, porque Dasra se graduó de Historia, pero después entró a estudiar en el taller de formación Onelio Jorge Cardoso. Y hoy en día, increíblemente, es la directora del Centro Onelio Jorge Cardoso, lo cual supongo que represente para ti algo que en un momento ni siquiera lo pensaste, ¿no? De que podías llegar un día a ser la directora. Sí, eso francamente nunca me pasó por la cabeza. Nunca me lo imaginé. Es decir, sí soñaba con ser escritora, es decir, algo que tenía muy claro, porque después que me gradué en Historia, trabajé ahí incluso en el Centro de Formación Literaria. Y después, a los años, encargarme del proyecto ha sido una cosa casi mágica, te confieso. Pero además que como conoces el proyecto desde adentro, sabes cuánto pueden desear en su proceso formativo los escritores, sabes cuánto puedes hacer por desarrollar la literatura en el país. ¿Cuáles son tus ambiciones con respecto a ese periodo que estés en el centro? Bueno, yo tengo muchas ambiciones, porque lo miro desde muchas aristas. Claro, mi experiencia, y siempre lo digo, yo me formé en el Centro de Formación Literaria, es decir, yo llegué ahí con muy pocos textos, solo tenía un sueño, o digamos que tenía una idea del sueño, y allí obtuve la confirmación. Años después es que comienzo a escribir ya seriamente y a publicar. Entonces puedo decir, efectivamente, como dices, que yo conozco desde dentro cómo se gesta eso, ¿no? Y hasta dónde uno puede llegar. Claro que en ese camino, después de yo graduada del centro, uno tiene que incorporar otras cosas. Por ejemplo, cómo manejarse en una presentación de un libro, en una entrevista como ahora, por ejemplo, unas palabras que tiene que decir en una presentación o en su propio libro, cuando se presenta su propio libro, y son cosas para las que no nos preparan. Y entonces yo todo eso lo he ido incorporando al programa de clases. Y he ido incorporando también cómo hablar de la obra de los otros, es decir, seriamente, con conocimiento de causa, con argumentos literarios, para respetarla sobre todo. Porque también se abre el trabajo del centro, digamos, como a estos tipos de comentarios reseña, ¿no? Que pueden apuntar a la obra de los otros, buscando siempre la lectura de esas obras. Es decir, por un lado fomentando la lectura y por el otro la promoción de esos autores que también son egresados del centro. Hacemos mucho hincapié en eso, en egresados del centro. Bueno, transitemos por tu literatura. Has pasado por muy diversos géneros, pero hay algo que en ti se da de una manera, yo diría que casi mágica, ¿no? Que es ese modo de cronicar, de mostrar la realidad, de hablar de lo más profundo del ser y de su inmersión en la vida cotidiana. Y un ejemplo de eso es el libro que hoy tengo en mis manos, Habana por Dentro, que es el más reciente libro de Dasra, ¿no? El más reciente de tus libros, que se presentó en Casa de las Américas bajo los auspicios de Casa y que reúne parte de ese volumen inmenso de crónicas de Dasra Novak. Diríamos que la crónica viene siendo una lectura literaria de la realidad. En mi caso sí. Digamos que en mi obra narrativa hay muchas inquietudes que tienen que ver con lo social, con la ciudad también. Y a veces cargaba esa literatura de preocupaciones, digamos, y haciendo el ejercicio de la crónica, digamos que esas preocupaciones encontraron otro cauce y entonces liberaron un poco más la literatura, la narrativa en este caso. Porque bueno, también tengo poesía, pero está inédita. Solamente tengo un libro autopublicado de poesía. No puedo decir todavía que soy poeta.
El ejercicio de la crónica parte del ejercicio del blog, es decir, comenzó en internet en 2013 y partía de una inquietud de mostrar la ciudad a medida que yo la iba caminando. O sea, un buen día yo me dije a mí misma, ¿cómo mostrarle esta ciudad que yo voy viendo a los que ya no habitan aquí? ¿Cómo les voy contando cómo se va moviendo la ciudad, las cosas que van sucediendo? Y así salió el blog. Claro, yo tuve la asesoría de Beatriz Pérez Alonso, profesora de la Facultad de Comunicación, profesora de Medios Digitales, que fue la que me dio las herramientas de cómo armar un blog. Y a partir de ahí se me hizo costumbre ir contando la ciudad. Y después se sumaron las fotografías, es decir, yo empecé a hacer mis propias fotografías y acompañaba ese texto con la imagen. Por supuesto, no me interesaban los lugares turísticos, me interesaba La Habana habitada, La Habana profunda, La Habana del barrio, cuando vas a comprar a la bodega, de los dicharachos y refranes, el olor, el color, la textura, la música, los sonidos de la ciudad, todo eso me iba interesando y todo eso iba cayendo dentro de ese blog. Estamos hablando de más de 400 textos entre 2013 y 2019. Muchos lectores que se reconciliaron con la ciudad, muchos lectores a los que yo les dedicaba un post en el blog y que me decían así, literalmente, me has hecho reconciliarme con mi ciudad. Y bueno, cubanos de adentro, como digo, los que vivimos en la ciudad, que consumían también el blog porque había una zona donde yo hacía referencia a cosas que pudieran estar ocurriendo en la ciudad. Lo mismo una exposición de pintura, un concierto, cosas a las que la gente podía acceder. Otra línea era la línea del lenguaje, de las expresiones, que fueron textos también que me valieron muchos lectores. Una categoría que llamé Almacén de Idiosincrasia, donde yo abordaba estas cosas nuestras cubanas. Yo ponía de ejemplo en la presentación, por ejemplo, hay un texto que se llama El Toca Toca, que quedó aquí registrado. Esta manía nuestra de cubano de hablar y tocarte, eso es muy nuestro, que a veces lo criticamos y yo siempre digo, después vino la COVID y cuánto extrañábamos tocarnos los unos a los otros, es decir, hay que defender esas costumbres también porque no sabemos cuándo las vamos a extrañar. Y entonces el blog iba narrándose en un tono de esperanza, siempre me gusta decir, observar la ciudad más allá de los problemas que tengamos y de las dificultades que tengamos, ¿no? Y entonces eso fue creciendo y después vino la propuesta de Casa de las Américas de convertirlo en un libro. Algo con lo que nunca soñé, o sea, nunca me lo imaginé. De hecho, las imágenes que yo tomaba les iba bajando la resolución para poder almacenarlas. Y cuando tocó hacer el libro hubo que rehacer muchísimas fotos. Hice una selección de 50 textos, digamos que los más representativos de los diferentes tonos que fue tomando el blog en el periodo entre 2013 y 2019. Y quedaron estas 50 crónicas. Detrás hay un mapa, es decir, hay una sugerencia de recorrido que sale, por supuesto, del casco histórico, recorre una buena parte de la ciudad y regresa. Carita Maya, cuando lo presentó, decía que era como una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? O una especie de andar La Habana para ir recorriendo sus sitios. Algo así. Algo que quiero que me contestes breve antes de finalizar. ¿Por qué escribir? Escribir para mí es una necesidad. No me concibo de otra manera. Yo tengo que ir contando lo que yo veo, porque yo creo que cada persona ve la vida y la realidad en la que está inmersa de una manera diferente. Y yo creo que tengo una manera muy particular de ver, quiero pensar que esperanzadora y colorida, y tengo que transmitirlo, es casi un deber. Bueno, pues hemos conversado hoy en primera persona con Dasra Novak, escritora cubana de nuestros días, bien contemporánea, a la que les convido a frecuentar en su escritura, porque sin dudas van a gozar de una buena literatura, pero también de un buen retrato de lo que somos. A ustedes les recomiendo también que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Es tiempo de hacer una segunda pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso abriremos nuestra sección Contrapunteo, que como cada viernes ofrece la opinión editorial sobre el tema que hemos debatido esta semana, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
cheque, cheque, choricha katana. El próximo domingo concluirá el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Esta semana hemos dedicado los debates de nuestra sección Contrapunto a este evento cinematográfico y como cada viernes ya recibo en el estudio a mi colega Yuris Norido, quien nos ofrece la opinión editorial de este noticiero. Como siempre, los bienvenidos. Muchísimas gracias, Indira. Cine a lo grande. El eslogan del actual Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano pudiera resultar paradójico si tenemos en cuenta que esta ha sido probablemente la más pequeña de las ediciones de la cita, asumiendo la cantidad de salas y de las cintas seleccionadas, y sin embargo está siendo un buen festival. Lo es por la importancia de una convocatoria en momentos particularmente difíciles para la nación. En tiempos de crisis económica, una lógica decididamente pragmática aconsejaría suspender la mayoría de las celebraciones culturales, al menos las que no reporten significativos ingresos, pero el país no ha renunciado a su política cultural, aunque haya atemperado determinados eventos. Y el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano es uno de los más emblemáticos encuentros de la cultura cubana. Celebrarlo contra todos los obstáculos es una apuesta por el arte, un reconocimiento a su extraordinario valor en el entramado social. No es tiempo de grandes eventos, es tiempo de eventos bien pensados, bien organizados, calidad más que cantidad, eficacia más que engañosa masividad, utilización racional e intencionada de los recursos con que se cuenta. Pero este no puede ser un análisis económico, lo que no significa que se ignore la importancia de la economía y de la cultura. Pero el festival promueve un ejercicio creativo, consolida espacios para el diálogo, vislumbra consensos, estimula debates necesarios. Su principal capital es simbólico, su ámbito es el de las ideas. Por eso hay que defender un festival apegado a concepciones progresistas, auténticamente progresistas, no es cuestión de simples fachadas, concepciones progresistas del arte cinematográfico. No es que el mejor cine deba darle la espalda al mercado, lo imprescindible es encontrarle un mercado al mejor cine. De manera que el arte no sea rehén de las lógicas mercantiles. Hay en este continente y en el mundo todo un cine que va más allá de la simplicidad de unas cuantas fórmulas funcionales, un cine incómodo y sugerente, una creación que ahonda en conflictos, que se compromete con un contexto, que alumbra ciertas áreas en penumbras de eso que llamamos la realidad, y hace todo eso sin renunciar a la maravilla del arte, a su capacidad de seducir y enriquecer espiritualmente, a la permanente búsqueda de la belleza. Ese es el cine que propone este festival, el cine que este festival premia. Hay una clara voluntad institucional de respaldar la plena libertad creativa, de sostenerla y garantizarla. Se propician visiones múltiples y cuestionadoras, y eso se ha hecho evidente en la programación de la cita, más concentrada, pero contundente. Hay cierto debate sobre el nombre de la cita. ¿En qué sentido es nuevo el cine latinoamericano que se presenta por estos días en La Habana? Quizás no lo sea desde una valoración meramente estilística o el concepto de un movimiento artístico homogéneo, pero sí lo es por sus implicaciones temáticas, ideológicas. La Habana tiene que seguir siendo plaza privilegiada para ese cine. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. Que tengas un excelente fin de semana. Nosotros ahora hablamos de artes visuales. Este jueves fue inaugurada la muestra Sororidad de la periodista y fotógrafa Lilian Trujillo. Un equipo de este noticiero asistió y ya nos ofrece los detalles. De elegir a las mujeres que fueron parte de ellas y de este proyecto, una de las cosas que prioricé y que me movieron, no fue una selección inicial, fue una selección paulatina, pero sí lo que las une a todas es que son mujeres fuertes, mujeres que han tenido una historia de una manera u otra compleja o difícil y que han sabido con sus propios recursos emocionales enfrentarlas y superarlos, y en algunos casos no superarlas aún, pero que están luchando.
Sororidad es, en su conjunto, un gran retrato femenino. Esa fortaleza y esa manera de asumir la vida y la feminidad, yo creo que fue lo que me hizo irlas encontrando en principio. Y por supuesto después en el proceso de la sesión fotográfica, hubo un segundo descubrimiento. En la medida en que nos fuimos conociendo mucho más, fueron saliendo mucho más las características de cada una de ustedes y me fui convenciendo en la medida que fui avanzando en el proyecto de que había hecho una buena selección. La muestra está integrada por 20 obras, seleccionadas por el equipo curatorial del Museo Casa de la Obra Pía. Cada foto refleja una característica de mujer y de eso se trata precisamente Sororidad, de mostrar a las mujeres, de darles relevancia, de empoderarlas. Y las frases forman parte de esta muestra porque son fragmentos de las entrevistas que les hice a las protagonistas durante la sesión fotográfica, que bueno, era parte del proyecto. Era no solo que ustedes hablaran desde su expresión a través de mis fotografías, sino también que a nivel verbal propiamente expresaran sus maneras de asumir la feminidad, sus maneras de ver la vida, lo que les gusta, lo que las hace felices, que se expresaran a sí mismas. Hicimos que fuera una sola voz. Por eso es que están aisladas y a la vez juntas, que es una sola voz. Y de eso va Sororidad, de que logremos todas apoyarnos entre nosotras y ser como una sola, porque la fuerza se siente más cuando la gente está unida. Hasta febrero de 2023, la muestra estará expuesta en el Museo Casa de la Obra Pía de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del concierto realizado en Casa de las Américas para celebrar los 50 años de la fundación del movimiento de la Nueva Trova. Le ofrecimos detalles del intercambio de los escritores miembros de la UNIAC sobre la investigación literaria y le pusimos al tanto del cierre del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos.